Estamos en fechas de carnaval y en nuestro espacio dedicado a las tradiciones altoaragonesas queremos recordar qué elementos peculiares tenía esta fiesta y cómo han ido desapareciendo, cambiando o perdurando en el Alto Aragón. Buenas tardes. Para hablar del carnaval hemos querido preguntar a Manuel Benito, un reconocido estudioso de las tradiciones del Alto Aragón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el carnaval hoy en día es una fiesta pues con la peculiaridad de los disfraces, pero a lo largo de los años, bueno, la tradición dice que el carnaval significaba mucho más, ¿no? Bueno, el carnaval era, yo creo que la fiesta de las fiestas, era la más importante que se hacía porque suponía la llegada de la primavera y sobre todo suponía la encarnadura de los frutos. Probablemente carnaval se hace derivar de carrus novalis, pero yo creo que también habría que pensar en una etimología pues dirigida hacia carne novalis, hacia carne nueva, y entonces allí empezaba una nueva fiesta, ¿no? Era un caos, un gran desorden que tenía que acabar en un ordenamiento de todo. Y ese caos además se reflejaba en los pecados que había cometido la comunidad, por un lado, y luego en la acusación que recaía sobre un pelele, un muñeco, un pergeño, y acababan quemados. ¿Cuáles son los carnavales del Alto Aragón que han permanecido y que hoy en día tienen más nombre? Bueno, los que subsistieron, quizá el más conocido sea el de Bielsa, ¿no? Que bueno, sobrevivió a todas las prohibiciones, dado que es un elemento es tan ancestral que resultaba hasta anacrónico, ¿no? No se veía en ello nada malo, sino que más bien parecía una cosa de antiguo. Y bueno, en algunos sitios y en algunos años también en Bielsa pues hubo problemas con la autoridad, ¿no? Pero se intentaba hacer un poco a escondidas, se intentaba de tampoco hacer mucha presencia, pero se fue manteniendo. Algunos se perdieron, muchos ya estaban incluso antes de la Guerra Civil bastante decaídos porque hubo una moda que ahora es la que impera del disfraz, ¿no? De disfrazarse, pero de disfrazarse de elementos pues un poco lo que ahora llamaremos globalizadores, que sí, de espadachín, de d'Artagnan, de gatito. Los disfraces que vemos hoy el día de carnaval. Efectivamente, hoy se ha convertido ya en un desfile de disfraces y no hay ningún elemento ni satírico, ni crítico, ni ancestral, ni de nada. En Huesca, por ejemplo, había chirigotas que cantaban canciones satíricas, representaban incluso sesiones del ayuntamiento riéndose del propio ayuntamiento. Salían las mascaretas, que eran simplemente gentes que se tapaban la cara, pues muchas veces simplemente con hollín, poniéndose la negra, y la gente se tocaba por detrás y decían, mascareta, ¿me conoces? Y bueno, cuando se miraban, pero no me tires coces, o sea, no me pegues. Y pues algunos no tenían nada que ponerse y simplemente con darse la vuelta a la chaqueta ya representaba que iba vestido de carnaval. ¿Y el carnaval de Huesca, cuándo dejó de tener este elemento tan peculiar? Pues yo creo que lo empieza a perder un poco antes de la Guerra Civil ya, en épocas de cuando imperan mucho las fiestas del casino, de bailes, se va conservando un elemento popular, pero cada vez va decayendo más y al final la Guerra Civil le pone la puntilla, ¿no? Pero ya no estaba tan pujante como había estado, pues, por ejemplo, a principios hasta comienzos del siglo XX. Son numerosos los personajes representativos del carnaval en nuestra provincia. Manuel Benito destaca algunos como estos. Hay, por ejemplo, la figura de los onsos, ¿no? Que son los que salen y los que son golpeados para que liberen las almas que puedan todavía contener. Está la figura de los sembradors, que son un par de mozos que se uncen como si fueran bueyes y que van arrastrando un aladro y que, por supuesto, van tiznando a todo el mundo. El hollín, la ceniza, es un elemento resucitador, es un abono que todavía se utiliza en el campo, ¿no? Se quema el rastrojo y la ceniza se aprovecha porque se sabe que es fertilizante. Por ejemplo, en el de Ansó son muy simpáticas las mortallas
o las mortajas que aparecen ya en unos días precedentes, que nunca se dicen cuál, para guardar el elemento sorpresa, el poder dar un susto. Bueno, llamaban en las puertas y cuando la gente se asomaba por la ventana con una caña grande, pues les arreaban un poco para darles un susto. Solían llevar un candil dentro, una luz, ahora llevan una linterna, con el fin eso de dar una cierta espiritualidad a esos fantasmas, a esas mortajas que salían desde el más allá, ¿no? Hay una gama de personajes gruesos, grotescos, que en nuestro carnaval no han quedado muchos, pero sí, por ejemplo, sale en Ansó Tolato, ¿no? Que es un elemento, es simplemente una persona que lleva un cedazo con unos cuernos y por encima lleva como una especie de manto que lo tapa, y que bueno, pues era como una especie de repartidor de almas, como de elemento fertilizador, con esos cuernos que siempre, los cuernos pues han sido el símbolo de la fertilidad. Es muy curiosa la cuestión de qué fue primero, si la Semana Santa o el Carnaval, porque el Carnaval imita, o la Semana Santa imita, de una forma u otra se imitan, en cuanto supone que entra un personaje montado en un burro en el pueblo, en la ciudad, y ese personaje se va a constituir en el rey, va a ser proclamado rey, va a ser adorado por todos, lo van a festejar durante 3 días, todo el mundo se disfraza en esos 3 días, en unos sitios pues se disfrazan, digamos, más de forma chalanguera y en otros de forma más formal, y esto supone el sacrificio final, ¿no?, de que Cristo muere por todos nosotros y el Cornelio también morirá por todos los pecados que hemos cometido, ¿no? Entonces hay muchas relaciones entre una fiesta y otra y, por supuesto, esos 40 días de la Cuaresma que median entre una y otra para que haya una purificación a través de no ingerir carne, ni vino, ni, en fin, ni sustancias que no eran muy lícitas para la perfección humana. La fiesta del Carnaval también tiene un componente común, que es pues esa burla, ¿no? Sí, es el componente satírico, ¿no?, sobre todo crítico, satírico, que se hacía pues en la comunidad y que se veía un poco de catarsis, ¿no?, todo lo que se había guardado durante el año que no se podía decir por el que dirán, pues ese día bueno, pues se podía expresar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el carnaval y estos carnavales tradicionales hay mucho donde sacar, cuentan mucho y se deberían de permanecer? Yo creo que sí, además se están haciendo esfuerzos recuperadores, últimamente hemos visto el Dansó, también el de Torla, el de Agüero, cómo se están haciendo intentos bastante interesantes de recuperar, de incluir otras cosas. El Dansó incorpora, por ejemplo, el del Bear, que siempre ha tenido mucho contacto con Aragón, con figuras como el Zampanzar, y figuras panzonas, ¿no?, y estos reyes de carnaval que siempre aparecen muy lujuriosos y con mucha hambre y con mucho apetito. Bueno, pues todos estos elementos que se van incorporando yo creo que enriquecen la fiesta y que son bastante interesantes, y no pues esa sordidez que a veces, ¿no?, de ver pues elementos disfrazados con cosas muy tópicas, muy televisivas. Yo creo que habría que buscar un poco, por un lado, recuperar lo satírico crítico, que es lo que hace reír. Por ejemplo, los carnavales de Cádiz, lo más gracioso, bueno, pues son las chirigotas, los coros con sus canciones, que todo el mundo está esperando, y luego también, pues por otro lado, los elementos ancestrales, esa recuperación y ese intercambio muchas veces que se hace y que yo creo que enriquece la fiesta mucho. Bueno, pues con esta reflexión de Manuel Benito dejamos de hablar del carnaval. Hasta la semana que viene. Gracias. Da 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 da